Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te doy gracias por la oportunidad, Señor, que me das de compartir tu palabra. Quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú uses mis labios, Señor, uses mi voz para hablar tu palabra, Señor, que seas tú hablando a través de mi vida. Padre, te pido, Señor, por cada una de mis hermanas que va a escuchar esta palabra, que tu corazón, Señor, haya buena tierra, Señor, para que la semilla, Señor, que va a ser pueda dar mucho fruto, Señor, que pueda dar fruto al 100 por 1. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor. Te bendecimos y te glorificamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues les voy a pedir antes de comenzar que tengan allá a la mano una hojita y una pluma y vamos a anotar tres preguntas que lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de que a partir de este año, que cada una de las predicaciones o de las palabras que sea en el grupo de damas, podamos contestar estas 3 preguntas al final. La número 1 es, ¿qué habló Dios a mi vida? ¿Qué habló Dios a mi vida? La segunda es, ¿cómo puedo aplicar esta palabra? Y la otra es versículo a memorizar. Entonces, la idea es que al final de esta palabra, ustedes puedan escribir qué es lo que Dios les habló a su vida, cómo pueden aplicar esa palabra, o sea, vamos a decir, cómo podemos ponerla en acción con vamos a decir, vamos a poner una acción, qué es lo que vamos a hacer. Y el versículo a memorizar es el versículo que ustedes deciden, es el versículo que Dios les haya hablado en esta palabra, ustedes lo anotan ahí y es un versículo que traten de memorizarlo durante la semana para que la palabra y lo que ustedes están aplicando durante la semana, pues vengas a estar firme o arraigado en algún versículo de la palabra. ¿Amén? Entonces vamos a tratar de llevar como, en las escuelas se llama como diario reflexivo, entonces, pero vamos a tratar de llevarlos, tendríamos que tener, vamos a decir, aproximadamente 52 hojitas, entonces ahí hagan su libretita, busquen una libretita viejita o una libretita nueva, unas hojas que les gusten, para que ustedes tengan y que puedan estarlo repasando durante la semana. Amén. Bueno, ahora sí, como cada año que comienza cada año nuevo, tenemos la oportunidad de empezar algo nuevo. Algunos de nosotros hacemos propósitos, no sé quién haya hecho propósitos este año, o puede ser con uvas o sin uvas, pero que hayan hecho propósitos. Algunos toman la determinación de hacer cambios en su vida, otros deciden tomar decisiones importantes por el hecho de que dicen empieza un ciclo nuevo, entonces vamos a tomar decisiones. Y otros simplemente, pues les puede pasar de noche. Entonces, pero la verdad es que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Esto lo dice Filipenses 2:13. El querer en nosotros, el querer es un sentimiento, pero ese sentimiento nos lleva a tomar una acción, a hacer algo para Dios, a hacer algo con nuestra vida que glorifique a Dios, que beneficie el propósito de Dios. Cada día el Señor está a la puerta de nuestro corazón. No sé si alguien me puede ayudar ahí a leer Apocalipsis 3:20, o que se lo sepa de memoria. Dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Entonces, nosotros ya dijimos que Dios pone en nosotros el querer, como el hacer.
Él está a la puerta, Él está tocando la puerta, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Abrir. En nosotros dice, el que oye mi voz y abre la puerta. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tomar una acción de abrir la puerta a Dios. Cuando nosotros abrimos la puerta, dice que Él entra en nosotros, Él viene a traernos salvación a nuestra vida, viene a traer un estado de convivencia y de comunión con Él, y nos da su protección y nos da su cuidado, y vamos a cohabitar ahora con Él y Él con nosotros. Él quiere darnos lo mejor. Dice la palabra en Romanos 12:2, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si alguien lo quiere leerlo, puede hacerlo. Y dice algo ahí un poquito antes, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Entonces, lo que tenemos que hacer es no conformarnos a lo que este mundo nos ofrece, o a las ideas preconcebidas y equivocadas que ya tenemos nosotros en nuestra mente, o a los malos hábitos, o a las malas costumbres que ya tenemos. El Señor quiere darnos lo mejor y su voluntad es agradable y es buena, y Él espera, Él quiere darnos lo mejor. Uno puede decir, sí, pero en este mundo vamos a tener complicaciones. Sí, claro que sí vamos a tener complicaciones, vamos a tener cosas que, vamos a decir, situaciones que nos ponen incómodos o que nos inquietan o que no nos gustan, sí, pero todo eso cumple hacia la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y perfecta. Entonces, aunque nosotros estemos viviendo una situación complicada ahorita, eso es parte del camino hacia la voluntad de Dios, que es buena. Entonces, que esa situación nos ayude a crecer, nos sirva para renovar nuestra mente, que nos sirva para crecer en el Señor. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice, para los que tememos al Señor, para los que hemos reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor, Él nos ha dado a nosotros un corazón sabio y un corazón entendido. Un corazón que Él ha depositado la sabiduría en nosotros, y si aún nosotros creemos que nos falta, dice que nosotros podemos pedírsela y Él nos la va a dar abundantemente y sin reproches, dice Santiago 1:5. Entonces, dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala. Tienes que pedirla con fe y con confianza en que Dios te la va a dar. Y Él te la va a dar sin reprochar, sin decirte, no, es que tú a lo mejor no la vas a usar correctamente. Ay, es que a lo mejor tú, por tu experiencia, pues no has sido muy sabio anteriormente, entonces ¿para qué te doy sabiduría? No, Él dice que te la va a dar abundantemente y sin reproche. Y Él también nos ha dado entendimiento para saber cuál es la esperanza a la que nos ha llamado, las riquezas de la gloria de su gracia y la grandeza de su poder para con nosotros. Eso dice Efesios 2, del 18 al 20. Entonces, Él nos da la sabiduría y nos da entendimiento. Necesitamos amar su ley, necesitamos guardar su palabra, guardar sus mandamientos, atesorarla. Dice la palabra que debemos buscar la sabiduría como a un tesoro, escudriñarla, no dejarnos con lo que ya sabemos, con lo que hemos escuchado, con la palabra del domingo, con la palabra del martes. No, nosotros tenemos que buscar la sabiduría, tenemos que anhelarla. Dice que la sabiduría es mejor que el oro, que es mejor que la plata, que es mejor que las piedras preciosas. La sabiduría es un tesoro para nosotros. Vale más que cualquier cosa, es más que lo que podamos anhelar. En este mundo debemos anhelar la sabiduría de Dios. Y bueno, ¿cuál es la misión o el propósito de esta palabra? De esta palabra de que el Señor nos ha dado un corazón sabio y entendido. Yo les he platicado a ustedes que yo todos los años, cuando comienzan, yo pido una palabra al Señor, y los últimos años he pedido una palabra que sea para mi vida y que sea para el grupo. Y este año el Señor me dio esta palabra: te he dado un corazón sabio y entendido. Está en Primera de Reyes 3:12. Y es cuando Salomón le pide al Señor que le dé sabiduría.
Y yo le decía al Señor, bueno, porque oraba al Señor, salud Ruth, oraba al Señor y le decía, bueno, ¿y esto cuál es la misión o cuál es el propósito de que tú nos des sabiduría y entendimiento? Porque yo puedo pensar, o algunas de nosotras podemos pensar, que el propósito principal de tener sabiduría y entendimiento es nuestro propio beneficio, tener riquezas o tener prosperidad. Y aunque sí es una consecuencia de todo esto, tener bendición, la misión de todo esto es que nosotros debemos de crecer, la sabiduría y el entendimiento nos debe ayudar a crecer y avanzar hacia el propósito de Dios. El Señor nos está llamando a no dejar, a amar y a retener la sabiduría. Quiero leerles Proverbios 4, del 6 al 7. Dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. El título de ese proverbio dice beneficios de la sabiduría. Entonces, nosotros tenemos que amar, tenemos que retenerla, tenemos que no dejar la sabiduría, porque podemos, aunque el Señor nos haya dado sabiduría, nosotros podemos hacerla a un lado, podemos dejarla atrás, podemos olvidarla o no retenerla. Dice, cada uno de nuestros planes, de nuestros sueños y nuestros propósitos deben de estar puestos en Él, en que reconozcamos y que pidamos su dirección y su sabiduría y no solo actuar bajo nuestra sabiduría humana para que podamos tomar buenas decisiones. Dice Proverbios 3, del 5 al 8. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si nosotros somos sabios, si nosotros somos entendidos, conocemos el propósito de lo que Dios quiere, hemos puesto nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros sueños y nuestros caminos delante de Él, Él va a ser el que los va a afianzar, Él va a ser el que los va a enderezar. Y dice que cuando nosotros tememos a Jehová, es decir, que nos apartamos del mal, buscamos hacer lo que Él quiere, dice, esto va a ser medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Se va a quitar, yo entiendo eso, ese dolor de huesos cuando nosotros traemos presión o tensión por alguna situación, nos duele el cuerpo, nos duele todo, nos sentimos como aprisionados. Bueno, cuando nosotros hemos sido sabios, se quita eso. La medicina para nuestro cuerpo, todo el dolor de cuerpo se va. ¿Por qué? Porque traemos angustia cuando tomamos malas decisiones. Cuando no hemos sido sabios, andamos con el dolor de estómago, con un nudo en la boca del estómago y andamos de que, es que me siento mal porque contesté como no debía haberlo hecho. Porque, no sé, no fui sabia con mis finanzas y ahorita tengo un dolorón de cabeza porque, pues ya no sé cómo le voy a hacer para pagar para lo que era ese dinero. Y ese tipo de cosas donde se aplica la sabiduría. Si nosotros somos sabios, nos vamos a quitar muchos problemas, nos vamos a quitar dolores físicos de nuestro cuerpo, no solamente emocionales, sino también físicos. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer con la sabiduría, con la inteligencia? Podemos tener sabiduría, como fue el caso de Salomón, y aún así tomar malas decisiones. Yo le decía al Señor cuando oraba y preparaba este mensaje, yo le decía, pues me gusta la palabra, pero no me gusta que esté ahí en Reyes y con Salomón, porque a pesar de que había sido un hombre sabio y entendido, tomó malas decisiones. Yo le digo, yo no quiero que la sabiduría y tener entendimiento y aún así
equivocarnos, desobedecer, ser rebeldes delante de Dios. Entonces, quiero que me acompañen a ver la historia de Daniel. Y creo que también dice la palabra que él, si lo vamos leyendo, vámonos al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 4. Dice, cuando se trajeron a los que venían de Jerusalén a Babilonia, dice en 1:3, dice, y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Daniel y sus amigos eran estas personas. Dice en el 6, dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres Daniel, le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y son los que conocemos nosotros, conocemos su historia, conocemos la historia de Daniel y de sus amigos, pero hay algo que ellos eran también sabios y tenían un corazón entendido, pero hay algo que hizo Daniel y sus amigos, que creo que marcan la diferencia en atender, en poner atención a esa sabiduría y a ese entendimiento que Dios nos ha dado. Y lo primero está en Daniel 1:8. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligasen a contaminarse. Nosotros, o es muy fácil dejarnos llevar por las cosas del mundo. La sabiduría de Dios nos lleva a buscar la pureza, nos lleva a buscar la santidad y agradar solamente a Dios. Hay cosas que pueden dañar nuestra visión de Dios, de lo que a Él le agrada. Puede ser algo muy sutil, pero que nos aleja de Dios. Nosotros debemos de buscar la sabiduría de Dios y buscar no contaminarnos. Puede ser algo muy sencillo, como decir, oye, estoy viendo una película o una serie o un programa de televisión que no me edifica, te contamina. ¿Por qué? Porque empieza a transgiversar tu pensamiento, tus ideas, empieza a traer pensamientos que no son buenos, y entonces dejas que sutilezas, como en este caso la mejor era la comida del rey, eran cosas que podía alimentarse, era algo que estaba dentro de la dieta de todas las personas que estaban ahí, de todos los que se habían traído de Israel, y pues a lo mejor no habría nada de malo, era una comida pues buena porque era la misma comida que comía el rey. Entonces, pues ellos pudieron haber dicho, pues no pasa nada, pero ellos deciden en su corazón no contaminarse con nada. ¿Cómo sabían ellos que eso podía contaminarlos? ¿Cómo podía saber ellos que eso iba a ser algo que en el futuro no iba a ser bueno para ellos? Que es con la sabiduría y con el entendimiento de Dios. Pero la decisión la toman ellos. Nosotros podemos tener la sabiduría y entendimiento de decir, ay, las azúcares no me hacen bien, o no sé, el pan, las harinas, la comida chatarra, no me hace bien el refresco. Y sabemos, tenemos la sabiduría y tenemos el entendimiento de que no es algo bueno para nuestro cuerpo, pero aún así lo seguimos haciendo. Tomamos la decisión de que pues no pasa nada, o no pasa nada futuro, o sabemos que va a pasar, pero a lo mejor en un futuro, entonces, ya algo me tengo que morir, por mientras disfruto mi coca. O podemos decir, oye, bueno, no pasa nada si hoy no leo la Biblia, no pasa nada si hoy no tomo un tiempo de oración. Y vamos dejando las cosas de lado, no pasa nada, o esto lo puedo hacer, bueno, están en una mala conversación y bueno, no voy a hablar mal de nadie, pero tampoco digo nada. Son sutilezas que hacen que nuestro corazón se contamine, que aún y que Dios nos ha dado la sabiduría y el entendimiento para saber que está mal, nosotros podemos tomar las decisiones y seguir haciendo las cosas incorrectas.
Dice Daniel 1:12 que Daniel le propone al jefe de los eunucos que compruebe. Me llama mucho la atención, dice en el 1:12, dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua de beber. Y luego compara nuestros rostros con los demás muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos como según te parezca. Me encantó esta parte porque creo que es como un tip de parte de Dios, donde si hay algo que tú no sabes qué tanto te contamina o qué tanto te beneficia, haz la prueba por 10 días. ¿Qué te estoy diciendo? Tú dices ay, no tiene nada de malo ver la serie que estoy viendo, o ver Netflix, o ver X. Y no digo que sea malo o sea bueno, cada quien va a saber. Pero haz la prueba y deja ese mal hábito o deja esa mala costumbre o una idea preconcebida que tú tienes, cualquier cosa. Tú ponla en manos del Señor, deja de hacerlo por 10 días o haz lo que tienes que hacer por 10 días y vamos a ver, ve tú el cambio en tu propia vida. Ve el cambio y ve si es algo que realmente te beneficia. Dice que ellos eran más robustos que los otros, que su semblante era mejor. Y dices tú, en 10 días se les notó, en 10 días se les notó y no que estuvieran, me llama la atención porque no habla de que fueran más delgados, dice que eran más robustos y solamente comían legumbres. Uno piensa que, bueno, si comes más carbohidratos y más cosas es cuando te pones más robusta. Bueno, pues solo Dios es el que hace las cosas, es el que cambia y es el que hace que nos beneficiemos de todo esto, de las cosas que no nos contaminan. Dice que en el Daniel 1:17 dice, después de todo esto, pues así le siguieron haciendo, iban a estar así por 3 años educados en una educación por parte del jefe de los eunucos. Y dice, a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Hay un beneficio cuando nosotros buscamos no contaminarnos, cuando nosotros buscamos hacer las cosas que le agradan a Dios. Dice que en el 1:20 dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían entrado su reino. Me encanta esto porque digo, ojalá Dios quiera y fuéramos, ya no digo sabios y entendidos porque el Señor nos da la sabiduría y nos da su entendimiento, pero ojalá fuéramos obedientes a Dios para hacer las cosas que a Él le agradan, tener la convicción de obedecer a la sabiduría, de amar la inteligencia, de amar el entendimiento y hacer las cosas correctas. Nuestra vida se vería, vamos a decir, potencializada hacia la mejora. 10 veces mejor se vería si nosotros hiciéramos lo correcto, si no nos contamináramos de las cosas del mundo. Otra cosa que yo veo aquí en esta historia es que una persona sabia y entendida como es Daniel y sus amigos, dice, el punto 2 es que están listos para cumplir el propósito de Dios. Dice Daniel 2:14. Bueno, les voy a platicar un poquito el contexto antes de leerles ese 2:14. El rey tuvo un sueño y no se acordaba del sueño, pidió que alguien se lo interpretara, que le dijera que había soñado y que se lo interpretara. Como nadie pudo, el rey manda matar a todos los sabios y entre ellos pues incluirían a Daniel y a sus amigos. Y entonces, cuando iban a buscar a Daniel y a sus compañeros para matarlos, Daniel habló, dice en el 2:14, dice, Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Dice que le dijo, ¿cuál es la causa de este edicto que se publica de parte del rey tan apresuradamente? Entonces ya le dijo Arioc a Daniel. Dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Después se fue a su casa,
donde estaban Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, y les pidió que oraran para pidiendo las misericordias de Dios del cielo y para que ellos no perecieran junto con los otros sabios de Babilonia. Entonces, yo creo que es bien importante que nosotros estemos listas para cumplir el propósito de Dios. El ser sabios y entendidos nos da la capacidad de poder acercarnos, como hizo Daniel, con sabiduría y con prudencia cuando es necesario, cuando es el tiempo para cumplir el propósito de Dios. Yo creo que si Daniel no se hubiera preparado, no hubiera estado amando la sabiduría y el conocimiento de Dios, él no sé si él se hubiera acercado a asegurarle al rey que él le iba a interpretar el sueño. Entonces, nosotros tenemos que estar listos para cumplir el propósito de Dios. Dice en Daniel 2:28. Dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y luego dice el 30, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Algo que les decía al principio, el Señor nos da sabiduría y nos da entendimiento. No es nada más para nosotros, es para crecer, sí, para crecer nosotros, pero para acercarnos al cumplimiento del propósito de Dios. Dios tenía un propósito aquí, no es solamente darle la sabiduría a Daniel para que él fuera sabio, sino para que él pudiera revelarle al rey cuáles eran los pensamientos de su corazón, cuál era el propósito que Dios tenía ahí. Dice, después, el siguiente punto es confiar en la voluntad de Dios. Vámonos a Daniel 3:17. Vamos a leer desde el 16. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Los amigos de Daniel iban a ser lanzados al horno de fuego por no adorar a la estatua de Nabucodonosor, pero ellos confiaban en la voluntad de Dios. Cuando nosotros tenemos entendimiento, cuando nosotros tenemos sabiduría, nosotros podemos estar seguros de que Dios va a cumplir su propósito, de que la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. Ellos sabían que Dios podía librarlos si Él quería hacerlo. Y si no quería, ellos no iban a trastornar su camino o hacer lo incorrecto delante de Dios. Entonces, así tenemos que ser nosotros. El Señor ya puso en nosotros un corazón sabio, un corazón entendido. Nosotros tenemos que ahora confiar en la voluntad de Dios, confiar en que Él es más sabio que nosotros, en que Él es soberano y tiene todas las cosas bajo su control. Entonces, que si viene una situación que pone en riesgo nuestra vida, que si viene una situación complicada, nosotros tenemos que declarar que nuestro Dios puede librarnos de ahí si Él quiere, que el Señor puede sanarnos, que el Señor puede liberarnos, que Dios puede hacer lo que Él sea mejor para nosotros. Él lo va a hacer. Y si no lo hace así, es porque era parte de su voluntad, porque eso es bueno para nosotros. Entonces, en nosotros no debe de haber temor, porque nosotros entendemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para con nosotros. Eso mismo pasa con Daniel en el 6:25 y 27, cuando él es enviado va a ser echado al foso de los leones. Dice aquí, espérenme.
Dice aquí, si ustedes, acá en el 6:14, perdón. Dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para liberarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que la ley de Media y de Persia y que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta la piedra sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Ni antes de aquí viene que Daniel haya hecho algo, más que solamente una cosa. Dice que sí, que fue cuando él supo de todo esto, fue y oró. Pero no dice que él haya declarado una palabra, como en el caso de los amigos de Daniel. Entonces, nosotros tenemos que confiar en Dios plenamente. Podemos hablar como lo hicieron los amigos, podemos no hablar, pero nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en el Señor. Entonces, nosotros tenemos que confiar en que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. El otro punto es tener una vida de oración. Dice que en el 6:10 dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. La vida de oración de nosotros no depende de las circunstancias, depende de la capacidad que tenemos nosotros o de la sabiduría y el entendimiento que nos da Dios para saber que Él es soberano. La vida de oración de Daniel no era frenada por nada, aun y que estuviera en riesgo su propia vida. No había excusas como un no tengo tiempo, tengo que ver qué voy a hacer, estoy muy ocupado, tengo que pensar. No hay nada, no hay ninguna excusa suficiente para no pasar tiempo con el Señor. Entonces, que cuando vengan las circunstancias a nosotros, la sabiduría de Dios nos lleve a buscarlo a Él en oración, a buscar su dirección, a confiar plenamente en Él, a agradecer su voluntad y agradecer que Él va a obrar en nuestras vidas. Y la última de estos puntos es que todo esto lleva una consecuencia que no está planeada por en este caso Daniel o sus amigos, pero la consecuencia es la bendición y la prosperidad. Si nosotros somos sabios, si nosotros somos entendidos y nosotros buscamos no contaminarnos, estamos listos para cumplir el propósito de Dios, confiamos en su voluntad, llevamos una vida de oración, por consecuencia va a haber bendición y va a haber prosperidad en nuestras vidas. Dice aquí que ellos fueron, Daniel fue gobernador, dice, pero déjenme encontrarles. Todos ellos, dice en el 28, perdónenme, 6:28, y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Hay prosperidad en la vida de cada uno de nosotros, por consecuencia, cuando nosotros amamos la sabiduría y el entendimiento. Y discúlpenme, me brinqué un punto. El otro punto de todo esto es que la sabiduría y el entendimiento nos ayuda a que siempre Dios sea glorificado. Daniel 3:29 nos habla de que Nabucodonosor decretó que nadie podía blasfemar contra Dios. ¿Qué está pasando aquí? Dios está siendo glorificado. Daniel 6:25 al 27, lo que dice este rey, dice es que
el decreto que él da es que todos teman y tiemblen ante el Dios de Daniel, porque él salva y libra. Entonces, el Señor siempre, el propósito de que nosotros tengamos sabiduría e inteligencia es que Dios siempre es glorificado y por consecuencia nosotros somos bendecidos y prosperados. Dice Daniel 2:21. Vamos a leer Daniel 2:21 y 22. Dice, él muda los tiempos y las edades, quita y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Aunque parece algo redundante, yo no sé si ustedes al leerlo se les hace como extraño, pero a mí se me hace extraño que dice que la sabiduría, que él da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Uno pensaría, bueno, dale la sabiduría a los que les falta, ¿no? Dale la sabiduría a los que no tienen sabiduría. Dale ciencia a los que no entienden. No, esto es como un círculo virtuoso. Si nosotros somos sabios, vamos a adquirir más sabiduría. ¿Por qué? Porque vamos a buscar la sabiduría, vamos a amar la sabiduría. Si nosotros somos entendidos, el Señor vamos a entender que son tiempos para orar, para buscar a Dios, que son tiempos de alabar, que son tiempos de qué tiempo estamos viviendo. Y cuando nosotros entendemos eso, el Señor nos da ciencia, nos da conocimiento, nos da inteligencia. Entonces, parece como ¿cómo le va a dar sabiduría al sabio? Pues sí, porque al necio, ¿cómo le va a dar sabiduría? ¿Para qué usaría la sabiduría? ¿Por qué buscaría el necio sabiduría? Entonces, la sabiduría es para el sabio. Puse aquí, la sabiduría es para los que le temen al Señor, para aquellos que utilizan lo que se les ha dado para extender su reino, para cumplir el propósito, da revelación a aquellos que la buscan y que se preparan para cumplir el propósito. No podemos desperdiciar lo que Dios nos ha dado, los dones, los talentos, los recursos. Seamos sabios y busquemos la dirección del Señor. El domingo hablaba el pastor, si escucharon la predicación, hablaba de utilizar nuestros dones, de no dejarlo ahí lo que tenemos, que fuéramos proactivos y no reactivos a que esperar a que nos llamen, a esperar a que se ocupen. No, decía, ustedes se necesita algo, o ustedes háganlo, ustedes propongan, sean activos, actívense. Y yo digo, es que nosotros tenemos que usar, es parte de ser sabios, el usar los dones y los recursos que Dios nos ha dado, pero hay que usarlos con sabiduría y con entendimiento, no usarlos nada más, ay, bueno, es que yo sé hacer esto y me agarro haciendo. No, hay que usarlo con sabiduría y con entendimiento. Entonces, dice la palabra en Efesios 5, del 15 al 16. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Me encantó esta cita porque la encontré prácticamente al final del mensaje, y habla tal cual, resume todo lo que hemos visto. Necesitamos mirar, necesitamos poner atención, no dejarlo pasar, no ignorarlo. Dice, ¿cómo andamos? No como necios, sino como sabios. ¿Qué hace un sabio? Aprovecha bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Vivimos tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos complicados, tiempos de mucha incertidumbre. Y nosotros tenemos que ser sabios para aprovechar ese tiempo, el tiempo que tenemos. Yo le decía al Señor, la verdad es que pues es una palabra, aunque de ánimo, también es de exhortación, porque nosotros necesitamos entender los tiempos, entender que el tiempo final se acerca y a lo mejor no es mañana, pero se está acercando. Y nosotros tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos, los recursos que tenemos para expandir el reino de Dios,
para que el reino de Dios sea establecido. Nosotros tenemos que volvernos mujeres de intercesión, mujeres que se ponen en la brecha para ver qué es la voluntad de Dios. Dice en la segunda parte de esta cita, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Un insensato es una persona que no sabe, que no entiende, que no conoce, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Entonces, si nosotros conocemos cuál es la voluntad del Señor, nosotros podemos aplicar la sabiduría, podemos aplicar el entendimiento que el Señor nos ha dado. Si no conocemos la voluntad de Dios, pues está bien difícil. Está bien difícil que nosotros actuemos con sabiduría y con entendimiento, porque no conocemos. ¿Y cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Acercándonos a Él, buscándolo a Él, amando la sabiduría, reteniendo sus mandatos, reteniendo sus estatutos, viviendo con la mirada puesta en las cosas de arriba. Es la única forma en que nosotros vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Yo quiero invitarte a que tomes un minuto y te pongas a cuentas con Dios. Dice, déjenme leerles aquí, Proverbios 1, 20 y 22. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. El mundo clama por la sabiduría. La sabiduría más bien clama porque el mundo la reciba. Clama porque sea escuchada. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, simples, vas a amar la simpleza? ¿Hasta cuándo vas a dejar de hacer las cosas importantes para hacer cosas que no tienen importancia, que no tienen sentido? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y dice el Señor, vuélvete a mi reprensión, vuélvete, escucha qué es lo que Dios te dice que está mal y obedece. Ama la reprensión de parte del Señor, porque trae un beneficio. Dice, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. La única forma de escuchar la voz de Dios es que nosotros nos rindamos delante de Dios, que dejemos nuestras de estar echando relajo, vamos a decirlo así, de burlarnos de las cosas que realmente son importantes y poner nuestra mirada en las cosas del Señor, pedirle perdón a Él y escuchar esa reprensión, esa disciplina que Él tiene para nosotros, porque ahí Él va a derramar de su espíritu sobre nosotros, nos va a llenar de Él y nos va a hacer saber sus palabras, nos va a hacer saber sus caminos para nuestras vidas. Entonces, no dejes que este año avance sin tener un propósito claro, alcanzable. No dejes que el año avance sin que te acerques cada día al propósito de Dios para tu vida. No te rindas sin haber alcanzado la bendición. Sé sabio y sé entendido. Aprovechemos la bendición que el Señor nos ha dado y busquemos el camino que Él quiere para nosotros. Busquemos su voluntad. Amén. Vamos a orar y ahorita en un momentito más comentamos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque tú has depositado en nosotros un corazón sabio y un corazón entendido, Señor. Queremos honrarte, Señor, con este regalo de sabiduría y de entendimiento que tú nos has dado, Señor. Queremos andar en tus caminos, en tus propósitos. Queremos conocer tu voluntad, Señor. Queremos adquirir sabiduría, Señor, amar la inteligencia, Señor, aprovechar bien el tiempo, Señor, sabiendo que los tiempos son malos, Señor, pero tú cuando vas delante de nosotros, tú nos abres caminos, Señor. Tú nos muestras tu voluntad, tú derramas tu espíritu sobre nosotros y nos muestras tus pensamientos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu bendición. Te pedimos que este año nuevo, Señor, que nos permites comenzar,
Caminemos, Señor, bajo tu propósito, caminemos en tu voluntad, Señor, con un corazón sabio y un corazón entendido, Señor, cumpliendo y alcanzando el propósito que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.